Hola, ¿qué tal? Soy Juan Carlos, veterinario clínico en pequeños animales. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante en medicina veterinaria, que es la respuesta a fluidos en sepsis. En el choque séptico tenemos que tomar la decisión de si colocamos líquidos o estresamos volumen o colocamos vasopresores cuando la presión arterial está caída. Sabemos que lo más importante en choque séptico, hay pacientes normotensos, pero lo más importante en choque séptico, la mayoría están con la presión arterial por el suelo, pero muchos de estos pacientes, lo más importante es mirar cómo están perfundidos los tejidos, y lo miramos mediante un hematocrito, una hemoglobina y cómo está la saturación de oxígeno. Hay cuatro clases de choques, que es el choque séptico, el choque hipovolémico, el choque distributivo y el choque cardiogénico. Pero solamente hay dos escenarios en el paciente en donde estos se benefician de líquidos, y es en el choque séptico y en el choque hipovolémico. Sin embargo, en el choque séptico no todos los pacientes necesitan líquidos, o no todos los pacientes toleran los líquidos. ¿Por qué? Porque además se ha determinado que un 40 o un 50% de los pacientes que necesitan líquidos, muchos de estos pacientes se encuentran en una fase de desescalación. ¿Por qué? Porque o se encuentran en sobrecarga hídrica, o se encuentran en un síndrome de fuga capilar, y estos son pacientes donde esta sobrecarga está siendo deleteria, está siendo nociva para el paciente. ¿Y qué necesitamos nosotros como médicos veterinarios? Desescalar el paciente. Como decía el doctor César Villalta, desreanimarlo, o sea, sacarle líquidos, más no colocarle. Es decir, hay que eliminar los líquidos que están de más en el organismo. Por eso es importante determinar la fase en la que se encuentra nuestro paciente, para saber si debemos de estresar volumen o debemos desescalarlo. Si recordamos la ley de Franz-Starling, nosotros, al administrar líquidos o estresar volumen, se hace con el objetivo de que esto se convierta en un volumen sistólico y así aumentar la precarga. Administrando líquidos, mejorando el volumen sistólico en un aproximadamente 12-15%, aumentamos la precarga. ¿Y esto en qué se refleja, colegas? Se refleja en un adecuado gasto cardíaco. Pero antes de continuar la charla, los invito a que se suscriban al canal Sala de Emergencias, activen la campana de notificaciones y siempre compartan y den like en sus redes sociales. Entonces hablábamos de que según la ley de Franz-Starling, cuando administramos líquidos estamos estresando volumen con el objetivo de que se convierta en un volumen sistólico, mayor volumen sistólico, y así aumentar la precarga. Administrando los líquidos mejoramos el volumen sistólico en un 10, 12, 15% y aumentamos la precarga, y esto se refleja en un adecuado gasto cardíaco. Y de esta manera obtendremos o mejoramos la congestión pulmonar. De hecho, mejoraríamos
el score hipertensivo pulmonar y lo bajaríamos por debajo de 25 milímetros de mercurio. De esta manera también necesitaríamos o mejoraríamos, perdón, la congestión de líquidos por síndrome reverso, como una hipertensión portal, una ascitis. Sin embargo, no todos los pacientes cursan en ese escenario A, sino que algunos pacientes son cardiópatas, tienen problemas hepáticos, tienen problemas síndrome nefróticos o problemas renales, tienen problemas neurológicos, ¿sí? Y estos pacientes, y algunos de estos cursan con estados clínicos de hipervolemia por patologías de base. Estos pacientes de escenario B, como los que acabo de nombrar, nos van a detener un aumento del gasto cardíaco. Al estar perfundiendo fluidos. En estos pacientes no vamos a ver aumentada la precarga, no vamos a ver aumentado el gasto cardíaco, no vamos a ver aumentado el volumen sistólico, y lo que va a suceder, colegas, es que esos fluidos se van a ir a nivel pulmonar o a nivel sistémico. Por ejemplo, en los pacientes con COVID, ya existe un estado de hipoxia, ya existe un estado en la alteración capilar pulmonar, pues vamos a ejercer un efecto devastador y deleterio sobre el paciente. Pacientes que hacen patologías en donde los pulmones están congestionados, en donde hay el síndrome de inflamación crónica, digamos, del pulmón. Estos son pacientes que van a reaccionar mal, digamos, a los líquidos, porque no se puede ventilar, digamos, no se puede ventilar un pulmón sin flujo. Por ello, colegas, es necesario determinar si nuestro paciente amerita volumen, amerita estresar volumen, o si responde a volumen. Porque puede que lo amerite, pero no lo va a tolerar, o no va a ser suficiente su capacidad cardíaca o pulmonar para tolerar ese volumen. Por eso sí existen pruebas estáticas y pruebas dinámicas para valorar si ese paciente es respondedor a volumen. Ahora, debemos de hacer una valoración integral de nuestros pacientes, es decir, si tenemos un paciente pediátrico de alto riesgo, si tenemos un paciente geriátrico de alto riesgo, si tenemos un paciente con algún problema hepático, con algún problema nefrótico, algún problema neurológico. ¿Por qué? Porque todo ello también influye en si va a tolerar o no va a tolerar los líquidos. Antes se decía en las guías que se deberían administrar 30 miligramos por kilo. Esto ya no va más, porque está asociado a síndrome de fuga capilar, a sobrecarga hídrica. Que este líquido se va a nivel cerebral, no solo a nivel pulmonar, hace congestión hepática, congestión cardíaca, ascitis, edema tisular, quemosis a nivel conjuntival, edema a nivel renal, retención de agua. La sobrecarga hídrica aumenta la mortalidad en el paciente. Por eso hay pacientes que llevan sin administrarle líquidos o en una deshidratación violenta de aproximadamente, 4, 5, 6 días. Y debemos de ser muy cautos para administrar volumen.
porque muchas veces si ese paciente se encuentra en uno de los dos escenarios, ese paciente puede fallecer por una sobrecarga de volumen. Por eso hay que hacer una terapia de repercusión y en vez de reanimar, hay que reanimarlo, hay que desescalar el paciente para que el paciente nos vaya saliendo adelante. Bueno, en otra charla vamos a hablar sobre hidratación, qué cantidad necesitamos hidratar en un paciente. Los invito para que de nuevo se suscriban a mi canal Sala de Emergencias del Dr. Juan Carlos Chica Zapata, Sala de Emergencias. Activen la campana de notificaciones, denle like, compartan en sus redes sociales, vean las páginas Dr. Chica COVES, que es la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios, COVECCS, de la cual soy el fundador. Vean las páginas Veterinarios Pequeño Corazón, que en conjunto con el doctor Carlos Arturo Jiménez Castro mostramos casos de cardiología y temas cardiológicos. Y para que nos acompañen en este proyecto que estamos llevando a cabo, que es crear videos instructivos de actualización para el Cuerpo Médico Veterinario de Manizales, Colombia, del mundo. No siendo más, de Albeitar hasta que nos volvamos a encontrar, que Dios los bendiga y que Dios me bendiga. Muchas gracias, que estén bien, hasta un próximo Quite Colegas, chao, chao.